Normalmente, cuando pensamos en la escena de un crimen, la mente se va directamente a las cintas de policía, las huellas dactilares, detectives buscando pistas con linternas. Claro, la típica película, ¿no? Exacto, sí, sí. Pero, a ver, en el mundo moderno, la escena del crimen suele ser muchísimo más mundana y más silenciosa. Imagínate una oficina completamente normal y de repente una pantalla de ordenador que te muestra una calavera roja. O, no sé, el sonido catastrófico de un café derramándose sobre el chasis de un servidor crítico. Madre mía, se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Es que es un terror real. El asesino aquí no deja un arma homicida, deja un rastro de destrucción digital. O sea, hablamos de un ransomware que te cifra el trabajo de toda una década en, no sé, 10 minutos. O un fallo eléctrico que fulmina un clúster entero. Y en ese instante de pánico, solo hay una cosa que te separa de la extinción total. La última línea de defensa. Porque, a ver, cuando los cortafuegos, los sistemas de intrusos y todo eso ha fallado de forma catastrófica, la única estructura que queda en pie es el backup, la copia de seguridad. Totalmente. Y por eso hoy nos metemos de lleno en este análisis a fondo. Tenemos aquí un montón de fuentes, esquemas y notas de un manual técnico, el famoso UF354. Y la misión hoy es transformar lo que parece, bueno, una tarea informática súper aburrida, en un manual de supervivencia digital. Porque esto no va de guardar archivos y ya está. ¿Qué va, qué va? Va de diseñar una bóveda acorazada. Eso es. Y revisando el texto hay una cita que es de cajón, una regla de oro que marca todo. Dice, y cito textual, una copia de seguridad que no se ha probado no es una copia de seguridad, es una esperanza. ¡Uf! ¡Qué gran frase! Y lo fascinante aquí es cómo esa afirmación desmonta de un plumazo todo ese falso sentido de seguridad que tienen muchísimas empresas. Ya, la complacencia, ¿verdad? Totalmente. Hay una tendencia a creer que, oye, como veo la luz parpadeando en el disco de red, ya estamos salvados. Y el documento ataca esto directo. El backup es el último recurso físico y lógico. Si eso se sostiene solo en la esperanza y resulta que la base de datos está corrupta cuando vas a restaurarla, estás en el abismo. No hay red. Claro. Es que es saltar sin paracaídas. Y, a ver, para construir una red real y no vivir de ilusiones, el manual nos obliga a mirar la logística pura y dura, el problema del espacio y el tiempo. La física básica de los datos, sí. Una copia completa, el full backup de todo cada noche, es una utopía. Sería ideal para restaurar, pero mover decenas de terabytes diarios te tumba la red. Te la tumba por completo, claro. Las empresas hoy operan 24 horas, no tienen esas ventanas de mantenimiento. Y por eso la industria tuvo que inventar la copia incremental. Vale, vamos a desgranar esto de los tipos de copias, porque tiene tela. Yo siempre uso la analogía de una mudanza. Imagina que hacer la copia completa es empaquetar toda la casa de golpe. Todo en cajas. Un trabajo enorme, claro. Enorme. Entonces, la copia incremental sería empaquetar solamente lo que has comprado hoy. Si ayer compraste un jarrón, hoy solo guardas el jarrón. Mañana guardas solo el libro que compres mañana. Exacto, vas sumando piececitas. El software solo analiza los ceros y unos que han cambiado desde la última copia, sea cual sea. Y eso genera un archivo minúsculo súper rápido de hacer. Pero claro, el manual subraya el riesgo de esto, porque hacer incrementales es montar un castillo de naipes. Totalmente, un castillo de naipes cronológico. Porque si quieres recuperar el servidor un viernes, necesitas la casa entera del domingo, más el jarrón del lunes, el libro del martes, la silla del miércoles. Y a ver, si el archivo del martes se corrompe por lo que sea... La cadena se quiebra irrevocablemente. Es así de duro. Todo lo que dependa de esa base, o sea, miércoles, jueves y viernes, no sirve para absolutamente nada. Madre mía, es que lo pierdes todo. Sí, sí. Matemáticamente, el riesgo se multiplica cada día que pasa. Es una vulnerabilidad estructural de ese método. Diferencial. Que siguiendo con la mudanza, sería empaquetar todo lo que has comprado desde el día que te mudaste, desde el domingo. El martes guardas lo del lunes y el martes. El miércoles guardas lunes, martes y miércoles. Eso es. El archivo va creciendo y creciendo durante la semana. Sacrificas un montón de espacio de almacenamiento, pero ganas muchísima robustez. Porque si peta todo el jueves... Si peta el jueves, el sistema ignora por completo los archivos del lunes, martes y miércoles. Solo necesitas dos piezas, el bloque maestro del domingo y el bloque diferencial del jueves. Así que el riesgo de fallo en cadena cae en picado. Es un equilibrio constante para los ingenieros. Vale,
Pues resuelta la matemática del empaquetado, el documento da un paso atrás y mira el panorama general, la estrategia a largo plazo, y menciona algo llamado GFS, abuelo, padre, hijo. El Grandfather, Father, Son. Es un clásico. Suena a dinastía, pero básicamente es rotar copias. Las diarias son el hijo, las semanales el padre y las mensuales el abuelo. Así no te arruinas comprando discos. Pero lo que de verdad define si tu negocio sobrevive o no son dos parámetros que salen en cada página del texto, el RPO y el RTO. Buf, el núcleo duro de cualquier bóveda de datos. A ver, el RPO, el Recovery Point Objective, es básicamente cuántos datos estás dispuesto a perder. Si tu RPO es de 15 minutos, significa que tu arquitectura tiene que estar copiando datos casi en tiempo real. O sea, mirando al pasado. Exacto. Asumes que si hay un desastre a las 3, perder todo lo anterior a las 2:45 es la muerte financiera de la empresa. Es una métrica implacable hacia atrás. Claro. Y siguiendo esa lógica, tiene que haber algo que mire hacia adelante. Y ese es el RTO, el Recovery Time Objective, que ya no es cuántos datos pierdes, sino cuánto tiempo puedes tener la persiana bajada antes de que el daño sea irrecuperable. El tiempo de parón. Sí. Porque, ¿de qué te sirve tener un backup perfecto si vas a tardar 2 días en arrancar los servidores otra vez? Si tu RTO es de 2 horas, vas a tener que meter mucha pasta en redes rapidísimas. Y ahí tienes la gran fricción en el mundo empresarial. Bajar esos tiempos a 0 minutos cuesta una cantidad exponencial de dinero. Por eso, a veces los administradores tiran por la vía rápida y barata. Uf, ya sé por dónde vas. A ver, yo al leer esto me preguntaba, oye, ¿por qué no basta con tener un disco duro de estos grandes, un USB, pinchado al servidor, lo metes en un cajón y ya está? Copia nocturna y a correr. A ver, si conectamos esto con la perspectiva general de la ciberseguridad, eso es un suicidio. Si analizas cómo funciona un ransomware moderno, te das cuenta. Claro, porque el virus no es tonto. Para nada. Si el disco USB está mapeado en el sistema operativo, comparte la misma superficie de ataque. Cuando el virus entra y empieza a cifrar el servidor principal, va a escanear los puertos locales, va a encontrar tu USB en el cajón y lo va a cifrar también. El búnker se convierte en una trampa mortal. ¡Qué locura! O sea, el asesino entra hasta la caja fuerte. Literal. Y eso sin contar un incendio, un pico de tensión que te fría todo el rack o una gotera. Te quedas sin original y sin copia. Por eso la industria grabó a fuego la regla 321. No es una recomendación, es un axioma absoluto. La famosa regla 321. 3 copias en total, la de producción y 2 backups. Guardadas en 2 soportes físicos distintos para que si sale una remesa de discos mala no pierdas todo. Y el 1, que me parece lo más restrictivo, es que una copia tiene que estar off-site, fuera del edificio. Innegociable. Tienes que sacar los datos de ahí. Y claro, el texto contrasta los tipos de almacenamiento para esto. Habla de los NAS, que son discos en red estándar, y luego las redes SAN. Que las redes SAN, por lo que he entendido, es otro nivel. No usan el mismo cable por el que la gente manda correos o ve vídeos. ¿Qué va? ¿Qué va? Tienen fibra óptica dedicada solo para que los servidores hablen con los discos duros en bruto. Es para cumplir esos tiempos del RTO tan agresivos. Exacto, es velocidad pura. Pero claro, el contrapunto es que la SAN está en tu edificio y necesitas cumplir el off-site. Ahí entra la nube, el cloud backup, te soluciona la distancia al instante y encima te da una ventaja bestial contra los ciberataques, la inmutabilidad. El Object Lock, ¿verdad? Eso es. Tú configuras tu nube para que durante, digamos, 30 días nadie pueda borrar ni modificar ese backup, ni siquiera el administrador con todos los permisos. Así que el ransomware se estrella contra un muro de hormigón. Oye, pues hablando de muros y bóvedas, aquí es donde el texto se pone realmente interesante para mí. Porque claro, hablamos de fibra, de nube, y de repente el manual me planta la cinta magnética, la tecnología LTO. Y a ver, yo leo cinta magnética y me imagino un centro de cálculo de los años 70, con unas bobinas gigantes girando, en plan película antigua. Ya, es una reacción súper común. Pero yo soy la primera en decirlo. La cinta magnética actual es el héroe en la sombra. Es una maravilla de alta densidad tecnológica. ¿Pero todavía se usa de verdad? Se usa muchísimo en las grandes ligas. Fíjate, un solo cartucho LTO9, que es una cajita que te cabe en la mano, te guarda 18 teras de datos sin comprimir.
y funcionan con brazos robóticos en unas librerías inmensas. Madre mía, 18 teras en un cartucho de plástico. Sí, sí. Y lo mejor no es la capacidad, ni que duren 30 años, ni que no gasten luz cuando están quietas. Lo mejor es que la cinta es offline por naturaleza. Te da lo que se llama el air gap, el aislamiento físico real. Claro, el espacio de aire. O sea, una vez que el robot saca la cinta y la deja en su estantería, ya no hay cables, no hay red. Un trozo de plástico magnético que está en una balda metálica. Es la cuarentena de datos perfecta. ¡Qué barbaridad! Me encanta. Es física pura ganando al software. Pero bueno, para meter esos terabytes en las cintas o mandarlos a la nube a miles de kilómetros, los datos tienen que viajar por Internet. Y aquí el manual nos mete de lleno en las trincheras, en el software del día a día. Sí, el barro de las herramientas, que además cambia muchísimo según el sistema. En Linux, por ejemplo, la filosofía es usar herramientas pequeñitas y muy atómicas. Cosas como el rsync para detectar diferencias y luego programarlo todo con el cron, ¿no? Eso es. Es súper preciso, pero necesita saber mucho del sistema operativo. Mientras que en Windows el mercado es de soluciones monolíticas. Vim, Acronis, consolas gráficas inmensas que te lo hacen todo. Y leía que algunas hasta tienen inteligencia para parar el backup si notan que el servidor origen se está cifrando por un ransomware. Sí, tienen análisis heurístico para no guardar datos que ya están rotos. Pero usemos lo que usemos, el mandato es el mismo, cifrado absoluto. El AES de 256 bits. Eso es de grado militar, ¿verdad? Totalmente, porque los datos tienen que ir blindados mientras viajan, pero también en reposo. Imagínate que el camión que lleva las cintas magnéticas al búnker tiene un accidente y se pierde una caja. O que configuras mal la nube y la dejas pública por error. Exacto. Con el cifrado matemático, esos terabytes de datos de tus clientes son solo ruido estadístico. Sin la clave no valen nada. Aunque claro, el riesgo de eso es que si tú mismo pierdes la clave de la caja fuerte, te quedas fuera de tu propia bóveda. Ah, sí, la criptografía no perdona a nadie. Ya te digo. Y bueno, aparte de cifrar todo, mover esa salvajada de información te genera un atasco tremendo en las comunicaciones. He visto que usan el throttling para limitar la velocidad por el día. Pero, entonces, ¿qué significa todo esto de la deduplicación? Porque lo pintan casi como magia técnica. ¡Ay, la deduplicación! Es brillante. A ver, lo que hace el algoritmo es coger todos tus datos y partirlos en fragmentos microscópicos. Y a cada uno le calcula un hash, una firma matemática. Vale, como una huella dactilar de cada trocito. Eso es. Y antes de enviar nada, el software comprueba esa huella con su base de datos. Si ve que ese bloque ya lo tiene guardado de antes, omite la transferencia, no lo envía, simplemente guarda un puntero, un enlace lógico, diciendo, oye, usa este bloque que ya tengo. Espera, vamos a visualizar esto. Imagina una oficina con 50 ordenadores y todos tienen el mismo Windows instalado, las mismas actualizaciones de sistema. Un escenario súper típico. Claro, un sistema antiguo se pasaría por la red los mismos gigabytes de Windows 50 veces seguidas. Colapsando la red, evidentemente. Pero con la deduplicación, el ordenador 1 sube su Windows completo. Y cuando le toca al ordenador 2, al 3 y hasta al 50, el sistema dice, esto ya lo tengo. Exacto. Para los otros 49 equipos solo se mandan unos pocos megabytes de punteros lógicos. El ahorro de espacio y de ancho de banda es simplemente descomunal. ¡Qué locura! Te ahorras semanas de transferencias. Sí, pero fíjate, todo esto de lo que hemos hablado, el cálculo diferencial, las redes SAN, las cintas offline, la deduplicación, el cifrado militar, todo este arsenal no sirve absolutamente de nada si fallamos en el último paso. Volvemos inexorablemente al principio, a la regla de oro. Ninguna bóveda sirve si la restauración fracasa. Para que no sea solo una esperanza, hay que probarla. Y el texto es tajante con la verificación. Muy tajante, sí. Empieza con lo básico, las sumas de verificación, los hashes que decíamos. Un SHA-256, copias un archivo y el sistema calcula la huella digital en el origen y en el destino. Si cambia un solo dígito... Alarma roja. El archivo está corrupto. Eso es. Pero claro, en entornos enterprise de grandes empresas van más allá. Usan cosas como Sure Backup, no se quedan en la matemática, hacen simulaciones reales. A ver, cuenta esto, que parece ciencia ficción. Bueno, es que el software levanta máquinas virtuales directamente desde los archivos comprimidos del backup en mitad de la noche.
Crea una red aislada para no chocar con la de producción, arranca Windows, levanta la base de datos y hasta hace peticiones a la web interna para ver si responde. O sea, un simulacro completo automático mientras tú duermes. Tal cual. Y si todo va bien, apaga el entorno y te manda un email de todo correcto. Es la automatización de la tranquilidad. ¡Qué maravilla! Pero ojo, que el manual, aun con tanta magia virtual, exige una cosa manual. Y me parece clave. El Bare Metal Recovery, la recuperación desde cero. El examen final físico, le llamo yo. Trimestralmente dicen, hay que coger un servidor físico vacío, sin sistema, sin particiones, chapa y cables. Y el equipo de sistemas tiene que intentar reconstruir la empresa entera ahí dentro solo usando las tintas o la nube. Y madre mía, las cosas que descubres en esos simulacros. Claro, hasta que no lo ves arrancar es pura teoría, ¿no? Exacto, ahí es donde te das cuenta de que, nos faltan los drivers de la tarjeta de red o la contraseña para descifrar el backup estaba dentro de un documento en el servidor que acaba de arder. Uf, la ironía macabra de la informática. Totalmente. Esa verificación física es el único puente real hacia la resiliencia operativa. Pues fíjate, repasando todo este despliegue de arquitectura, esto plantea una pregunta importante. Una reflexión que va un poco más allá de la gran empresa. Si asumimos la lógica de que un backup no verificado es una ilusión, tenemos que evaluar nuestra propia vida digital. Ojo con esto que duele pensarlo. A ver, las fotos de hace 20 años, los documentos fiscales, proyectos guardados en un disco duro que lleva 5 años en un cajón, todo eso está en un silencio inquietante. Si nunca has probado a restaurar ese disco, a nivel físico sigue girando el motor magnético por dentro. Es que es un estado de incertidumbre total. Es como un estado cuántico aplicado a la informática. Yo lo llamo el backup de Schrödinger. El backup de Schrödinger, me lo apunto. Porque claro, tu legado digital, tus recuerdos, están a la vez perfectamente a salvo y completamente destruidos dentro de esa caja. Las dos realidades existen a la vez, sí. Y no puedes saber cuál es la de verdad hasta el momento crítico del desastre. Cuando te entra el virus o se quema el ordenador y vas corriendo a abrir esa nube o ese cajón. Y el drama es que para cuando descubras que el disco hacía un ruido raro y no funcionaba, o que has olvidado la clave, la ventana para salvarte ya se habrá cerrado, definitivamente. Pues de ahí que la lección definitiva de este texto, para cualquiera que trabaje con datos o simplemente tenga fotos que quiera conservar, es una llamada a la acción. ¿Probad los sistemas? Eso es. La verdadera seguridad no está en comprar el aparato más caro, sino en el proceso metódico de validar que funciona. No dejes que años de trabajo o tus recuerdos irreemplazables dependan de algo incierto. Hay que poner a prueba esos sistemas hoy mismo, porque cuando la pantalla se apaga y llega el desastre de verdad, lo último a lo que te quieres aferrar es a una simple esperanza.